Amables televidentes de Telecafé TV, los saludamos nuevamente desde una de las calles de Manizales, porque hemos estado pensando que estamos a mitad de año, estamos a mitad de julio, y en estas semanas indudablemente una de las noticias y de los acontecimientos nacionales que han llamado la atención nuestra y de la gente de fuera de Colombia, pues es el asunto de la reconciliación, de la dejación de armas de las FARC, de la desmovilización y del acuerdo de paz. Probablemente una parte de ustedes son críticos o no creen o no están de acuerdo. Otra parte creen o consideran que es una oportunidad interesante, están de acuerdo con lo que está pasando, pero indudablemente es un tema importante, es un tema noticioso, es un tema que toca con todos y tiene que ver con la televisión, con la vida diaria, con nuestra región. Hay zonas de nuestra región del eje cafetero que han sido mucho más afectadas por la violencia, la guerrilla, los paramilitares, la guerra, y otras en cambio en los que hemos tenido zonas en las que hemos tenido poca afectación. Pero consideramos hoy que la televisión tiene que ver con la violencia, con la convivencia, con la paz y también con estos problemas de la llamada guerra interna. De ese tema hemos querido explorar hoy los puntos de vista de los televidentes. Seguramente habrá controversia, algunos preferirían que este tema no tenga que ver con nuestro programa, otros pensamos que está presente el asunto de la seguridad todo el día, todos los días y en todos los programas de alguna manera. Pues bien, veamos lo que hoy quisimos preguntarle básicamente a los televidentes de nuestra región. En Armenia, en Pereira, en Manizales, buscamos personas que nos hablen sobre si la televisión tiene algo que aportar a la reconciliación, a la paz, a la convivencia, así uno no esté de acuerdo con los acuerdos de paz de este gobierno y de lo que está pasando en estos días, créale o no a las FARC. La pregunta es, ¿qué puede hacer la televisión? ¿Cómo puede hacerlo? Para que el país en general, no solo la guerrilla, sino el país en general viva en un ambiente de mayor pacificación, de mejor convivencia. Escuchemos puntos de vista y ya continuamos. Hoy estuvimos preguntándole a los habitantes de la ciudad de Manizales cómo piensan que los canales de televisión pueden contribuir a la paz. Cuénteme usted cómo cree que los canales de televisión pueden contribuir a la paz. A la paz, creo que contribuir a la paz no solo hace parte del trabajo de la televisión, sino que creo que es un trabajo de todas las personas. Más allá de la aceptación de los procesos de paz, más allá de las consecuencias que pueda traer traer personas que han estado en la guerra durante tanto tiempo, pienso que es un trabajo de todos, de comprensión, de ayuda, de promoción, de publicidad, no sé, creo que es suficiente con eso. A la paz, pues haciendo propaganda sobre la paz, contribuyen muy en forma para esta ocasión. Pues yo creo que pueden ayudar a la paz según el comportamiento de la gente y según el trabajo que tengan. ¿Por qué? Porque si la gente tiene trabajo, tiene vivienda y tiene comida y tiene muchas cosas en la vida. Pues me parece muy interesante porque es que ese ha sido el motor, la comunicación siempre. ¿Y cree que de qué manera podrían ayudar a la paz? Pues a ver, ser más tolerante, manejar buenas relaciones con todas las personas. Cambiar el estatus de vida mediante programas de televisión que eduquen, edifiquen y construyan un mundo mejor en la mente y el corazón de los humanos. Yo creo que primero que todo siendo muy imparciales y objetivos, porque últimamente hemos visto que hay algunos canales que tienden a inclinarse un poco por algunas posiciones políticas y resulta por afectar, por ejemplo, el proceso de paz. Entonces yo creo que primero ser muy imparcial, ¿cierto? Muy objetivos y pensar más que en lo político del asunto, lo político que resulta del proceso de paz, pensar más en los ciudadanos y pensar más en el bienestar de las personas, de los colombianos y de los jóvenes más que todo. Pues creo que el principal problema de los medios de comunicación en este país, por lo menos los nacionales, es que son un poco influenciables.
políticamente. Entonces creo que para empezar a apoyar este proceso de paz es dar una información transparente, que no se vayan ni para un bando ni para el otro. Creo que ese sería el principal. Diciendo la verdad, solamente la verdad. ¿Por qué? Pues porque a ver, la verdad dice todo. Si uno dice la verdad, me informa bien. Pero si distorsiona, pues, aunque las cosas sean maravillosas, quieran decir muchas cosas, no dice nada. Pues yo creo que la contribución más grande es ser optimista y dar mensajes reconciliadores, no polarizarnos como está tan polarizado el país y dar ideas de construcción y no de destrucción. No mostrando tanta guerra en tantas noticias, que uno ahora ve noticias, pura guerra lo que se ve en los noticieros. Entonces, ¿usted cree que no mostrando tanta violencia, entonces mostrando qué? Sí, porque eso es como puro ejemplo que se le da, por ejemplo, a los narcotraficantes, a todo el mundo viendo todos esos programas así, entonces cogen más alas para... Esa es mi opinión, ¿cierto? Me gustaría que ellos entendieran de que uno no puede vivir de cualquier manera, que todos necesitamos la paz. Que mientras no se acabe la corrupción, la deslealtad, no tendremos paz. De muchas formas, como enterándonos y dándonos a saber qué es lo que está pasando, ¿cierto?, alrededor de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que por eso son muy importantes, pues, ver, ¿cierto?, noticias y ver los canales y todo. Bueno, tanto los canales como todos los medios de comunicación tienen una labor muy importante y es de verdad informar lo que está pasando, hacer que la comunidad entre en contexto, porque es muy compleja la realidad que tenemos en el país. La violencia está asociada a muchos factores y de verdad que los medios tienen una tarea muy importante de verdad contribuir desde dar un panorama mucho más completo, más amplio y sin, digamos, evitando la polarización, porque eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Hay una polarización en el país a partir de la desinformación. Uy, no dando tantas noticias malas. Yo particularmente no veo noticias. ¿Por qué? Porque uno se estresa más viendo las noticias. Entonces incluso mi esposo se enoja conmigo porque yo le digo, no quiero ver noticias porque todo es guerra, que mataron, que asesinaron, que violaron. Entonces yo personalmente jamás veo noticias. Yo creo que las noticias de la paz es importante y la noticia en la televisión ayuda a la gente que vive aquí en Colombia y espero que continúe a avisar a la gente cada año y cada los meses para ayudar las vidas de la gente que vive aquí. No pasando tanta violencia. ¿Por qué? Porque es que eso, mejor dicho, genera demasiada violencia en la juventud hoy en día. Y no pasar tanto programa de violencia y de esas cosas de drogadicción y todo, sobre todo los canales que presentan programación de guerrilla y eso. Todo el mundo se está desintegrando por estar pegados a un celular. Entonces sí ve, y la paz no la habrá jamás. Porque mire, mientras que entregan 200, 500 armas, ¿cuántas salen? ¿Y para qué las piden? ¿Usted cree que esas armas las van a llevar para botarlas? ¿Va a haber paz? Y por ejemplo, usted va aquí, yo voy aquí, para allá, me sale un ampón con un revólver, yo no llevo nada. Y si yo trato de defenderme, o en fin, si yo trato de defenderme, si yo hiero a esa persona, la afectada soy yo, porque yo no tengo ni derecho a defenderme. Y el que queda en la calle riéndose bien bueno, el mismo ladrón. ¿Sí ve? Que sigue haciendo fechorías, entonces paz, ¿cuándo va a haber? Yo diría que los medios de comunicación sí se mueven dentro de lo que podríamos llamar 3 principios claves que serían frente al tema de la paz, desde lo que fueron los procesos de negociación y ahora en todo lo que tiene que ver con la implementación, sí se podrían manejar bajo un marco de la objetividad del dato, de qué está pasando, del hecho de no ponerle estigmas o digamos condicionamientos valorativos frente a las declaraciones o las cosas que pasan. Algo que es fundamental y que creo que es una de las bases en la comunicación social, que es la neutralidad también, que va muy también de la mano de la objetividad.
y sobre todo del cubrimiento desde distintos lados. Ahora hay un tema que trabajamos también mucho en el tema de construcción de paz, que es la purificación o la limpieza del lenguaje, que es uno de los elementos en construcción de paz y creería yo que es en donde más cabida tienen los medios de comunicación. En la cultura colombiana nos hemos vuelto muy expertos en la réplica de los lenguajes violentos, de esos lenguajes que vienen cargados con informaciones agresivas, con estigmas, con odios. Y los medios de comunicación son una voz muy importante porque es quienes tienen esa voz de los otros que estamos en otros espacios que no siempre tenemos acceso a los medios o quienes no pueden acceder nunca a los medios y como llevan esa voz es muy importante en lo que transmiten y en cómo lo transmiten. Cuando hablamos de la limpieza del lenguaje es porque a veces naturalizamos ciertas cosas que nos parecen ya así se dice, así nos tratamos y lo vemos tan natural, pero por debajo es lo que propaga, lo que legitima lo que nosotros llamamos la violencia cultural. Johan Galtung, que es uno de los académicos, de los teóricos que más ha trabajado temas de violencia y construcción de paz, él muy bien lo clasificaba en cómo es importante para temas de construcción de paz trabajar en todos los aspectos o en las distintas violencias que existen. Para resumirlo, él habla de la violencia estructural directa y la violencia cultural. Normalmente las medidas de seguridad o las medidas o las políticas se centran en lo que uno llama la violencia directa, que son los actos más concretos, los homicidios, los secuestros, las agresiones físicas, que es lo que fácilmente se ve. Y en eso casi siempre nos enfocamos y dejamos muy del lado lo que son las violencias estructurales y culturales. La violencia estructural entendida por todo ese tipo de condiciones que me impiden a mí como individuo acceder a la satisfacción de mis necesidades básicas. Es decir, si tengo acceso a los servicios de salud y qué calidad tengo en la salud, si tengo acceso a educación, si tengo oportunidades laborales, si tengo oportunidades para mantener unas buenas condiciones socioeconómicas. Y por el otro lado, la violencia cultural, que lo decía ahora, es lo que legitima las otras violencias, y es decir, esos dichos, esos refranes, el arte, la música, el lenguaje, que hace que naturalicemos ciertas cosas, el humor, por ejemplo, dichos que lo mencionábamos justo ahora en otro tema, como alguien lo atracan y dice que le robaron su celular porque iba a las 10 de la noche en una calle oscura y uno le dice, es que diste papaya. Ese dar papaya, por ejemplo, es uno de esos síntomas de esa violencia cultural que tenemos, que hacemos ver ciertas prácticas como normales, como nos hemos acostumbrado nosotros a solucionar o a resolver los conflictos, y lo vemos normal, lo vemos natural. Entonces creo que haciendo sensible todos estos temas de violencia y de conflictos a través de los medios de comunicación, informando, como lo decía ahora, con objetividad, con neutralidad a todos los ciudadanos, es un papel fundamental de los medios de comunicación. Continuamos con ustedes en Telecafé TV, televidentes amables de este espacio, como todos los sábados. Hoy, saben ustedes, estamos hablando de un tema difícil, un tema que probablemente y seguramente divide la opinión, pero es un tema real, no solo de los noticieros, no solo de la televisión nacional, sino también de las televisiones que se originan en las regiones, como la nuestra compañera habitual Telecafé. Pues hemos querido auscultar hoy la opinión de ustedes mismos, de sus vecinos, de gente que usted conoce tal vez en nuestra región, sobre de qué manera la televisión como medio de comunicación, sus programas, los noticieros, los magazines, el entretenimiento, puede ayudar o debe o no ayudar a un logro, a un alcance de un ambiente de pacificación, de convivencia. Y decimos hoy, independientemente de que usted, su vecino, esté o no de acuerdo con los procesos de paz que se surten, le crea o no a las FARC en su dejación de armas, considere que esto es un hecho muy importante, o incluso si usted no lo considera, de todas maneras, insistimos, queríamos que ustedes nos den su opinión. ¿De qué manera la televisión ayuda o puede ayudar a un ambiente general de convivencia, o a que se consolide la paz con este grupo guerrillero, o al menos a que logremos vivir mucho más en paz, mucho más en un ambiente en el que se comparta a pesar de las diferencias? Continuemos viendo otras opiniones de otros televidentes o de otros ciudadanos de nuestra región sobre este tema, que sabemos que no es el más agradable, pero es un tema real.
televidentes, un cordial saludo. Hoy salimos a las calles de la ciudad Milagro a preguntarle a las personas qué opinan sobre qué pueden hacer los canales para promover la paz y la reconciliación. Empezar a generar contenidos, bien sean espacios informativos o magazines donde se traten temas sobre las víctimas. Bueno, para la paz y la reconciliación sería que el gobierno aporte a la persona pobre, que no se olvide, para que no habiendo pobres no había conflictos de guerra ni nada. Unirse, trabajar en bien de la paz, porque es que hay unos canales que están de acuerdo con Santos y otros que no se ponen de acuerdo, entonces es unificar criterios. Primero que todo, hacer las cosas de corazón, que seamos correctos en todo lo que podamos hacer, porque empezando tenemos una corrupción muy brava en todo el país. Contar un poco más la verdad, de no ser de pronto a veces amañados con un sector y sí, la transparencia sobre todo, contar las cosas como son. Primero que todo pues sería capacitar, hacerle entender a la comunidad y a la gente, o sea, a la ciudadanía, referente de qué se trata, de para qué es que se está haciendo, y que no sea una paz a la fuerza, ni una paz como a la parte de ciertos intereses nacionales, sino unos intereses que sean locales. Pues yo creo que ser imparciales, primero que todo, porque desafortunadamente en este país hasta los medios de comunicación son comprados y hablan lo que el presidente quiera que diga y que las otras entidades digan lo que quieran. Bueno, yo creo que fundamentalmente es ayudarnos a conocer la naturaleza del conflicto, sus características, su historia, cómo ha evolucionado, quiénes han estado, quiénes son los principales actores, ¿sí? Qué dinámicas se han dado a nivel regional, ¿sí? Es decir, cómo las regiones el conflicto y la paz, cómo el conflicto y la paz tienen características peculiares. Yo creo que el rol principal de los medios de comunicación está en ayudarnos a comprender, a conocer y a entender mejor la evolución del conflicto y la construcción de la paz, ¿sí? Con esa particularidad, que es un conflicto que tiene escalas y dimensiones regionales muy diferentes, ¿sí? Yo creo que ahí está básicamente tanto el hecho violento como la acción de mitigación sobre el hecho violento. Yo creo que los televidentes, yo creo que los ciudadanos en general debemos conocer la violencia, debemos conocerla, debemos saber lo que ocurre y ayuda mucho conocer de qué manera se contrarresta esos actos violentos, esas acciones violentas. Yo creo que eso genera un sano equilibrio, yo creo que el equilibrio está en ello. Yo creo que básicamente debe haber una focalización, debe haber un centrar la mirada, la nota y la acción periodística sobre el lugar que han tenido los niños en la violencia y en la construcción de la paz, ¿sí? Es decir, de qué manera han sido afectados, y de qué manera hoy están siendo, de qué manera hoy participan en la paz, o en qué tipo de proyectos de reconstrucción del tejido humano participan, cuáles son esas acciones psicosociales de recuperación, y cómo esos niños y cómo los niños y niñas que han estado en el conflicto realmente se han ido apropiando de esa situación, cómo han ido cambiando el escenario de la violencia. Yo creo que el énfasis debe ser sobre todo en el lugar que ellos han tenido en la construcción de la paz. Por un hecho fundamental, y es que la educación es un motor de construcción de sentido, de ciudadanía, y los jóvenes y los niños ese es el escenario natural.
Ahora, las escuelas también fueron objeto de la violencia, también las escuelas estuvieron en medio del conflicto. Yo creo que recrear lo que está sucediendo con los niños, recuperar, mostrar, hacer consciente y hacer visible lo que está ocurriendo en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas, de cómo los niños en la escuela están haciendo amigos, están haciendo sociedad, están enseñándonos a hacer sociedad. Yo creo que, sin lugar a dudas, por el hecho de que la educación es ese lugar para la construcción de sentido, y porque además finalmente son lugares en donde los derechos de los niños se hacen universales. En esencia es estar ahí en donde está ocurriendo aquello que el ciudadano está viviendo. Yo creo que ser protagonistas del momento, pero también del momento en el sentido amplio, ¿sí? Participar ampliamente de eso que los manizaleños y las manizaleñas estamos viviendo. Yo creo que eso, estar en el lugar en el que la ciudad está, en donde la ciudad se reconoce a sí misma. Yo creo que ese es el primer paso, ¿sí? Estar en donde la ciudad se está mirando a sí misma, en esos escenarios en donde la gente se está encontrando con otras personas, donde nos estamos encontrando con otras personas, en donde estamos viviendo la ciudad. Yo creo que eso es. Dicen muchos analistas que la paz no es solamente la ausencia de guerra, y que en Colombia, por ejemplo, el convivir de una manera mejor no solo requiere o no solo necesita que los grupos armados dejen de atacar y que entreguen sus armas, se reincorporen a la vida civil. Parte de eso hemos querido ver hoy. Los medios de comunicación somos parte de un país, de una sociedad, de una comunidad que sea capaz de convivir sin agresiones, con conflictos sí, pero sin violencias, al menos es una aspiración. Muy bien, televidentes de Telecafé, hoy quisimos oír opiniones sobre este tema difícil, créale o no al acuerdo de paz, créale o no a las FARC. Usted, como partícipe de esta sociedad colombiana, tiene algo que decir sobre la convivencia, y los medios somos parte de ella. Gracias por estar con nosotros una noche más con nuestro canal regional, y hasta dentro de 8 días.